Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a este video sobre la asignatura de sistemas digitales, en particular un resumen de todos los contenidos que habíamos alcanzado a revisar hasta ahora antes de que hubiese la suspensión de las sesiones presenciales. Cabe destacar que debido a su carácter de resumen, los contenidos serán abordados de forma rápida con el objetivo de activar todos estos conocimientos y cosas que vimos que logramos aprender en las sesiones presenciales. Cualquier duda que pueda surgir durante esto, les recomiendo que la hagan a través de los horarios de consulta destinados a través de una videollamada o a través del foro de consultas del aula virtual. Entonces nosotros comenzamos viendo todo lo que eran las magnitudes analógicas y nos dimos cuenta que eran sistemas que generalmente manejan niveles de potencia superior a los sistemas digitales y que tienen un valor definido en todo momento, mientras que los sistemas digitales solamente se les pueden asignar valores discretos a cada punto. ¿Ya? Muchos sistemas son una mezcla de electrónica digital y análoga para aumentar las ventajas de cada tecnología. Un ejemplo típico es el que vemos acá de un CD, que tiene una parte que es digital, ¿ya? Que pasa por un conversor digital análogo para convertir la señal en análoga. Luego tiene un amplificador para finalmente mostrar, o en este caso, tener la señal de salida. Entonces esto lo vemos nosotros muchas veces en cualquier disco compacto o en general en muchos tipos de música. ¿Ya? Recordemos que los dígitos binarios y niveles lógicos están asociados con los niveles alto o bajo, que por lo general este nivel alto está asociado con los 5 volt y este nivel bajo está asociado con 0 volt. Cualquier rango dentro de eso nosotros lo definimos como inválido. A esto nosotros le llamamos un número binario, ¿ya? O un dígito binario que puede tener un valor 0 o 1 dependiendo si el voltaje es alto o bajo, tal como se señala acá. En la realidad estos impulsos no son ideales y un impulso no ideal es caracterizado por algunos parámetros como el tiempo de subida, que es el tiempo que se demora en pasar desde un 10% del máximo de la señal a un 90%. Este es el tiempo de subida. ¿Ya? También tenemos el tiempo de bajada, que es, en el caso contrario, el tiempo de subida cuando partimos en el 90% y llegamos hasta el 10%. Este es el tiempo de bajada. ¿Ok? También tenemos la amplitud, ¿ya? Que sería todo esto que está aquí, ¿ya? La amplitud. Y también vamos a tener la anchura del pulso, que sería lo que está acá. Entre otras características, sin embargo, estas son las más importantes. En el caso de la transmisión de datos en los sistemas digitales, se pueden realizar de forma en serie, que es lo que aparece acá, o también se puede realizar en forma paralela, que es lo que está acá, dependiendo de cómo estén configurados cada uno de estos elementos. Por lo general, para la transmisión en serie necesitamos algún elemento que pueda procesar todos estos datos de forma muy rápida, mientras que con una sola entrada, mientras que en el caso de la transmisión digital necesitamos una menor capacidad de procesamiento rápida, pero necesitamos muchas entradas diferentes. Ahí tenemos un ejemplo, en el caso en serie podría ser un módem, y en el caso de paralelo podría ser una impresora. Entonces las palabras claves que debemos recordar en este momento es lo que es analógico, que representa valores continuos, digital, que está relacionado a dígitos o cantidades discretas, binario, que tiene dos valores o estados, 0 o 1 dependiendo del nivel alto o bajo, bit, que es un dígito binario, y un impulso, que es un cambio repentino de un nivel o estado a otro. O sea, cuando pasamos de un 0 a un 1, de un 1 a un 0, eso vendría siendo un impulso. A la misma vez definimos todo lo que eran los sistemas de numeración. Entonces vimos de que nosotros teníamos los sistemas de numeración como números decimales. Aquí debería ser 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. Mientras que acá, para los números decimales fraccionarios, nosotros definíamos que estos en realidad van a estar elevados a potencias negativas. Entonces, el sistema decimal que nosotros utilizamos diariamente tiene que ver con la base del número 10, que es la base de nuestro sistema decimal. Ahora, en las computadoras nosotros trabajábamos con los números binarios. Estos números binarios, por lo general, están definidos con los dígitos 0 y 1 para representar las cantidades, y la base de esto son potencias de 2. Entonces nosotros acabamos de tener 2 elevado a 0, 2 elevado a 1,
2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Mientras que para los números fraccionarios ocurre lo mismo. ¿Ok? Entonces nosotros revisamos estos números en profundidad, vimos cómo poder agrupar diferentes números y cómo podíamos expresar cualquier cantidad de decimal en binario. ¿Ya? Para nosotros poder convertir un equivalente decimal a un número binario, podemos sumar todos los valores de las columnas, aunque los bits son 1, y descartar los que son 0. Y acá podemos ver un ejemplo en el caso de que queramos convertir algún número de binario a decimal. Entonces, esta columna estaría relacionada con el 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1 y 2 elevado a menos 2. Entonces nosotros, donde corresponda un 1, multiplicamos. O sea, los que están encerrados en rojo son los números que nosotros debemos sumar, mientras que los que están encerrados en verde son los que nosotros no debemos sumar. Si hacemos esa suma, llegamos a el valor que está acá. Entonces esa es la forma que nosotros tenemos de pasar de un número binario a un número decimal. Ahora, para pasar de un número decimal a un binario tenemos dos formas. La forma del método de la suma de los pesos, que podemos convertir un número entero decimal en un binario, revirtiendo el procedimiento. Eso quiere decir escribir el peso decimal en cada columna y poner unos en las columnas que suman el número decimal. Como se puede ver en el ejemplo acá, cada uno de estos pesos son los que yo debería ir sumando para poder obtener el valor que yo necesito. Ahora, este método es poco eficiente, ¿ya? Entonces no pierdan de vista eso, porque hay otro método que es un poco más sencillo, aunque un poco más estructurado, que es el de la suma sucesiva por 2. Entonces podemos convertir un decimal a cualquier base dividiendo repetidamente por la base. Entonces, viendo el mismo ejemplo anterior, nosotros el primer paso colocamos el número decimal por el que queremos dividir y a su derecha ponemos la base. Entonces comenzamos dividiendo. 49 dividido por 2. Y eso nos va a dar 24,5. Entonces aquí viene el paso importante. Si nosotros obtenemos una parte decimal, inmediatamente en el número va a ir un 1. Y ese número corresponde a nuestro LSB. Recordemos que teníamos, voy a anotar acá arriba, LSB como Less Significant Bit, que quiere decir que es el bit menos significativo o el bit que tiene menos peso. Y también teníamos el Most Significant Bit, que tiene relación con el bit de mayor peso. ¿Ok? Entonces, el primer número que ponemos aquí es el LSB. Luego, volvimos a repetir el procedimiento, pero ahora solamente tomando la parte entera. O sea, tomando 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 nos da 12. Como ahora no nos dio una parte entera, o sea, una parte decimal, el número que va acá tiene que ser un 0. Y así voy a seguir yo hasta que el último cociente es 0. Y ahí mi número finalmente es el que aparece acá, que es 1, 1, 0, 0, 0, 1. Y eso en decimal sería el 49. Entonces de esa forma nosotros podemos pasar desde un decimal a un número binario. ¿Ya? Y podemos aplicar el mismo procedimiento si es que este número es fraccionario, pero ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por 2 y el primer número que obtenemos va a ser en este caso nuestro MSB. Importante señalar de que en este caso nos deben decir la cantidad de cifras significativas para saber cuándo debemos detener la operación. Ahora, todo lo anterior no veníamos considerando lo que son los números con signos, ¿ya? Entonces, los sistemas digitales deben ser capaces de manejar números positivos y negativos. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a enfocar en la representación en complemento a 2, que es la que trabajamos más en clases. Recordemos que los números no enteros y muy grandes o muy pequeños los podemos expresar en formato de coma flotante, ¿ya? Que es el formato que vamos a ver a continuación después de terminar con esta parte. Entonces, el complemento a 2 de un número binario se obtiene sumando 1 al LSB del complemento a 1, ¿ya? Entonces yo obtengo el complemento a 1, que era simplemente invertir los bits, y a ese le tengo que sumar 1, ¿ya? Pero
tengo un método alternativo mucho más sencillo que me permite obtener el complemento 2 de un número binario. Entonces dice, comienzo por la derecha con el LSB y escriben los bits tal como están hasta encontrar el primer 1, incluido este. Y a los bits que quedan del resto después de ese 1, yo les voy a calcular el complemento a 1. Por ejemplo, en este caso me dice, empiezo por la derecha con el LSB. Entonces este número lo mantengo, este número lo mantengo, este número lo mantengo. Y llegué al primer 1. El primer 1 también lo mantengo. Y el resto de los números les calculo el complemento a 1, que en este caso sería 0, lo voy a anotar en verde, sería 0, 0, 1 y 0. Entonces, de esa forma yo puedo obtener el complemento a 2 de cualquier número. Importante señalar, una cosa es calcular el complemento a 2, que es aplicar este procedimiento, y otra cosa es el complemento a 2 como formato, ¿ok? Entonces, a no ser que se nos especifique lo contrario, nosotros vamos a trabajar en el formato complemento a 2, ¿ok? Eso quiere decir de que mientras no nos digan completamente lo contrario, yo debo trabajar en el formato complemento a 2.